El crecimiento personal, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, es el camino que te lleva del granito al oro. No te da el oro ya está, lo que te permite es descubrirlo. Y por supuesto, la ciencia en esto, de forma consistente, está demostrando que es así. Por ejemplo, todas las prácticas de silencio bien llevadas, que son camino hacia la veta de oro, se sabe perfectamente que cambian la arquitectura cerebral, pero además en tiempos que jamás se hubiera considerado posible. Se sabe también que potencian el sistema inmune, que es fundamental para hacer frente a cualquier tipo de enfermedad. Una persona que sea agradecida, que es otra forma de cavar en esa mina, una persona que sea agradecida es una persona que regula mucho mejor su tensión arterial y mucho mejor sus cifras de glucosa. Entonces, al final se ve que todo está conectado, es decir, la dimensión más sutil, que es la dimensión, podríamos decir, espiritual, la dimensión que se acerca más a ese oro, está totalmente conectada con la dimensión física, porque ambas dimensiones se pueden distinguir, pero no se pueden separar. Es como si yo quiero separar la palma del dorso de mi mano. No existe una mano que no tenga palma y no tenga dorso. Lo que sí puedo es distinguirlas, pero están tan perfectamente entretejidas que es una unidad. Entonces, en el ser humano está perfectamente entretejida su dimensión física, anatómica, fisiológica, con su dimensión mental y su dimensión trascendental. La gran ventaja de esto es que todo impacto a nivel físico, impacto positivo me refiero, que tiene que ver precisamente con el crecimiento personal, que por supuesto incluye al cuerpo, incluye nutrición, incluye descanso, incluye ejercicio físico, tiene un impacto directo en los procesos mentales. Las personas que hacen ejercicio físico, que cuidan su nutrición, son personas que están más tranquilas, que son más serenas, que son más entusiastas, está más que visto. Y además afecta a su dimensión anímica. Son personas más agradecidas, son personas más generosas. La persona que cuida sus procesos mentales, que practica mindfulness, que consigue equilibrar la mente caótica, es una persona que potencia, como he dicho, la función de su cerebro, la función de su sistema inmune. Y además resulta que es una persona que cuida mejor de la naturaleza, que es más amable, más afectivo con la naturaleza. La persona que por las mañanas, en lugar de enfadarse ante la cantidad de cosas que tiene que hacer, muestra una gratitud por tener un día más que poder vivir, es una persona que curiosamente vive con más equilibrio mental y con más salud física. ¿Cómo puede ser que seguimos sin sacar tiempo para una cosa que nos da tantos beneficios? Porque la lente a través de la que miramos la realidad es una lente defectuosa. O sea, nosotros nos creemos lo que nos dice la lente, cuando la lente lo que nos está diciendo no es verdad. La lente nos está mostrando el mundo mental, no nos está mostrando el mundo real. Es decir, si yo en el mundo real tengo tiempo, pero en el mundo mental no lo tengo, yo daré más valor, más credibilidad al mundo mental que al mundo real. Pongo un ejemplo. ¿Que tenemos tiempo? Por supuesto que tenemos tiempo. ¿Que percibimos que no tenemos tiempo? Por supuesto que percibimos que no. Ahora voy a poner este ejemplo tan sencillo. Un amigo mío encuentra en una casa de su bisabuelo un pequeño baúl, que por alguna razón no lo habían visto antes, lo abre y había un periódico mi amigo es austriaco, un periódico de aquella época, comienzos del siglo XX. Sección de sucesos. Un tranvía atropella y mata a un anciano de 41 años. A comienzos del siglo XX, una persona de 41 años era un anciano. Fíjate. Hoy podemos vivir hasta los 90 años fácilmente y nuestros hijos vivirán probablemente más allá de los 100. ¿Cómo es posible que nos quejemos del tiempo? Es nuestra gran excusa. Nosotros no tenemos un problema de tiempo, tenemos un tema de prioridades. Claro, de administrar ese tiempo. Claro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nos cuesta mucho decir no a ciertas cosas. Y tenemos que entender que hay tiempo para hacer lo fundamental, pero no hay tiempo para hacer todo. Entonces, uno tiene que decir qué es lo esencial en su vida. Entonces, lo que no te puedes ir a dormir, entiendo, yo lo entiendo así, es
diciendo no he tenido tiempo. ¿Para qué? No he tenido tiempo para hacer lo fundamental. No. A lo mejor no has tenido presente lo que era fundamental en el tiempo que has tenido. ¿Y por qué siempre lo que no es fundamental tiene más hueco que lo fundamental? Porque yo creo que nosotros en general no gestionamos nuestra propia vida. Todos tenemos un enorme condicionamiento mental a lo largo de generaciones, no es culpa de nadie, es responsabilidad de todos el cambiarlo. Y al final lo que vamos es siguiendo un poco lo que decía Sigmund Freud, ¿no? El ideal del yo. Para ser alguien en la vida tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Para ser ta. Entonces buscamos una perfección que nos ahoga. Y perdemos lo que es el sentido de la realidad. Y nos vamos llevando por lo que es el paradigma dominante. Paradigma viene del griego y decir forma de ver, por la forma de ver dominante. Y por eso es tan triste que al final, cuando una persona está llegando al final de sus días, mire y diga, ¿cómo es posible que mi vida haya sido así? Es lo que no acabamos de comprender con calado y con hondura es el poder que tiene la mente para gobernar nuestra vida. Y si no entiendes cómo opera tu mente, si no entiendes cómo tu mente puede ser condicionada, incluso manipulada, y no tienes esa decisión, yo voy a ser el capitán de mi vida, lo cual no quiere decir hacer nada absurdo, todo lo contrario, se trata de hacer cosas inteligentes que te traigan más salud, más bienestar, más prosperidad y más felicidad. No solo a tu vida, sino a la de tus seres queridos. Entonces vivimos atrapados en un espejismo sin ser conscientes de ello. Adam Smith, el gran economista, decía, el pez no sabe que está dentro del agua hasta que alguien le saca de ella. Vivimos dentro del agua pensando que es lo único que hay. Que solo hay recursos ahí, que solo hay posibilidades ahí. Entonces hasta que un pececillo asoma la cabeza y dice, anda, si hay más cosas, si puedo elegir. ¿Cómo hacemos el cambio? Vamos a ver, siempre nos va a importar la opinión de los demás. A mí cuando alguien dice, a mí lo que los demás opinen no me importa, no es verdad. No es verdad. A todos nos importa la opinión de los demás y cuando alguien haces algo con interés, le pones cariño y a lo mejor la reacción es dura, claro que duele. El problema no es que nos importe, el problema no es que nos influya, el problema es cuando nos determina. Es decir, cuando tenemos tan poca autoestima que buscamos la estima en lo que otros nos estiman. Por eso es tan importante desarrollar una autoestima sólida, porque los demás te pueden estimar más o menos, y eso te puede afectar más o menos, pero si te hunde, es que tú no has construido una sólida autoestima. Si tienes tal nivel de dependencia, llegarás a ahogar tu verdadera voz e incorporarás la voz de otras personas como si fuera la tuya. Entonces, en la base de todo es la autoestima, cuánto te quieres, que no tiene nada que ver con el ego, nada que ver, es lo opuesto. Cuánto te quieres, cuánto te valoras, cómo te ves. Entonces, claro, si esperas verte como otros te ven, tu dependencia será absoluta, sí te influirá como otros te ven. ¿Cómo te ves a ti? Y tienes que verte en la grandeza que ya tienes, en lo que ya eres. Yo creo que uno aprende a quererse más cuando se da cuenta de una cosa, que quien se cree que es no es quien verdaderamente es. O sea, vamos a suponer que yo creo que soy cobarde. Si yo creo que soy cobarde, y lo tengo metido a nivel inconsciente, todos mis actos reflejarán esa cobardía. Yo mismo estaré limitando la capacidad de actuar de forma valiente en la vida. Y actuar con valentía también implica actuar con sensatez, no con insensatez. Si yo descubro que soy valiente, entonces de forma natural actuaré con valentía. Luego el camino es el camino de lo que creo al camino de lo que soy. ¿Qué es lo que nos ayuda? Lo primero que nos ayuda es dejar radicalmente de juzgarnos. Es decir, no es, ay, si yo no hubiera hecho esta tontería, ay, si hubiera dicho esto en lugar de esto. ¿Tienes una máquina para volver al pasado? No, entonces ¿para qué? Dices, vale, esto ha sucedido. Estos son los hechos.
¿Qué puedo hacer a partir de ahora? Es decir, primer tip práctico, deja de lamentarte. No tienes una máquina del tiempo que te permita volver a repararlo. ¿Qué tienes ahora? ¿Por qué esto es tan importante? Porque si conoces un poco cómo funciona el cerebro, la interacción con los procesos mentales, la persona que se está constantemente lamentando afectivamente entra en un estado emocional que por su propia naturaleza bloquea las capacidades creativas del cerebro. Es decir, tu capacidad de resolver hoy, de mejorar lo que hoy, la eliminas cuando te estás lamentando por el ayer. Segundo, cuando tú te estás angustiando con el futuro, ay Dios mío, ¿y esto qué repercusiones tendrá en el futuro? Y no sé qué, tal. Esa angustia también va a impedir tu capacidad de anticipar en el presente para estar mejor preparado para el futuro. Eso es lo primero. Lo segundo es desarrollar la compasión hacia uno mismo. ¿Qué es la compasión? La compasión va más allá de la empatía. La compasión es acción, es empatía en acción. Es decir, he cometido un error. De acuerdo, lo he hecho a propósito, pero ¿cómo voy a cometer un error a propósito? Yo no sé las fuerzas que hay dentro de mí. Yo no sé las dinámicas mentales que operan por debajo de mi conciencia. ¿Por qué tengo que juzgarme con esa dureza? De hecho, la culpa y la vergüenza, lamentablemente, en montones de contextos y en montones de países y en montones de situaciones y en montones de épocas históricas, han sido utilizadas para controlar a las personas. Claro. Yo tengo que ser consciente cuando he causado un daño. Esta falta de empatía, esta falta de reconocimiento del error es muy peligrosa. De hecho, en las psicopatías severas hay una falta de esta emocionalidad, de este reconocimiento del daño. Entonces, al causarse un daño, lógicamente hay una experiencia de tristeza. Y esa tristeza es el reconocimiento de un daño causado. Si esa tristeza la transformo en culpa y en vergüenza, lo que estoy haciendo es cambiarme. Ya el mensaje no es hay que educar a Mario, sino hay que castigar a Mario. Claro. La intención profunda es la clave de todo. Si mi intención es educar, yo abordo la situación de una manera. Si mi intención es castigar, lo que voy es a dañar. Claro. Entonces, es una amabilidad con uno mismo sin perder por ello firmeza. Cuando uno se va a la culpa y al castigo, ahí no hay firmeza, ahí lo que hay es dureza. Y de allí no puede crecer nada bueno. Entonces, a mí me parece, lo utilice quien lo utilice, que la culpa, que es por lo que has hecho, y la vergüenza, que es por lo que eres, no tendría que tener cabida en nuestra vida. ¿Cómo nos afecta la ira, la angustia a nivel físico? Bien, primero hay que distinguir una emoción de un sentimiento y luego hay que distinguir una emoción de un estado emocional. Una emoción es un proceso exclusivamente fisiológico, es algo que ocurre en el cuerpo, sea en la musculatura en forma de tensión, sea en el corazón en forma de un aumento del gasto cardíaco, sea lo que sea. Un sentimiento es la captación mental de lo que ocurre en el cuerpo. Tener momentos de enfado, tener momentos de desesperanza, tener momentos de tristeza es consustancial con la naturaleza humana. Y eso tiene una repercusión a nivel fisiológico que el cuerpo tolera razonablemente bien. Salvo que sea excesivo, salvo que la descarga de ira sea tremenda, la tristeza, pues de hecho hay un síndrome que se llama el síndrome de Takotsubo, que fue descrito en el mundo de la cardiología. Takotsubo es el tipo de trampas que utilizan en el Japón para capturar pulpos, que se ha visto en situaciones de estrés o tristeza máxima. Es una cardiopatía que se produce de forma prácticamente inmediata, donde el corazón verdaderamente ante esa tristeza máxima, ante ese sentimiento afectivo de tan profunda intensidad, realmente se produce un daño en el corazón, y es más, el corazón toma la forma de una trampa de pulpo como las que se utilizan en el Japón, ¿no? En la enfermedad de Takotsubo. Ahora bien, una cosa muy distinta es un estado emocional. Cuando una persona vive en la tristeza, es decir, es una persona
que podríamos decir triste. Es una persona iracunda, es una persona amargada. Los estados emocionales, es decir, situaciones emocionales sostenidas en el tiempo, como la tristeza vital, el resentimiento sostenido, la frustración existencial, hoy en día se consideran estados tóxicos de la mente. Y todos ellos tienen repercusiones en distintos órganos. Por ejemplo, dañan el corazón, favorecen la aparición de arritmias, favorecen la hipertensión arterial, empeoran una diabetes, suben los niveles de glucemia, dificultan la activación del páncreas, dañan al cerebro, son capaces de matar neuronas específicamente en un área clave que es el hipocampo. A nivel del sistema inmune se sabe, pero además con claridad meridiana, que baja la actividad del sistema inmune, es más, puede alterar incluso el sistema inmune y tener algo que ver en las enfermedades autoinmunes. A nivel del aparato digestivo, no solamente es que altera el funcionamiento, lo que es el proceso de digestión, es que altera el microbioma. El microbioma es la masa de bacterias que existen dentro del tubo digestivo, fundamentalmente del colon, y que están afectando en su dinámica incluso el funcionamiento cerebral. Podría seguir así y así y así. Realmente la repercusión es muy grande. Es brutal. Entonces, cuando la medicina ha empezado a observar los cambios fisiológicos que se producen en estos estados emocionales, han dicho, pero por favor, paremos ya, ¿no? Esto como no se sabe, esto como no se comprende, esto como no se integra en una nueva forma de vivir. Hay que tener en cuenta que los estados emocionales, como he comentado, son estados fisiológicos, que obviamente pueden ser desencadenados por pensamientos, etcétera, etcétera. Esos estados fisiológicos, por su propia naturaleza, implican cambios hormonales muy amplios, cambios moleculares muy profundos, que hacen que la célula tenga que transformar un montón de cosas. Por ejemplo, los receptores de la membrana a los que se acoplan estas moléculas, podemos llamar moléculas de la emoción, utilizando la terminología de Candice Pert. Claro, la célula en ese entorno se adapta a ese nuevo entorno. No quiere decir que sea una célula feliz, es una célula adaptada. Y pondré un ejemplo del mundo empresarial. Cuando esa célula que se ha adaptado le cambias a otro entorno que no es el suyo, aunque sea mejor, esa célula protesta. Voy a poner un ejemplo del mundo empresarial para que se entienda mejor. En una ocasión, en una empresa, me comentan lo siguiente. Un jefe se dedica durante todo un año a humillar, a despreciar la labor de la gente de su equipo, sin que sorprendentemente nadie le pare. Llega un momento en que todo el equipo se siente inútil. Él es el que tiene que tomar todas las decisiones. Cualquier error es duramente castigado. Bien, se dan cuenta al final la dirección del jefe tan pésimo que tiene este equipo y le despiden. Y ponen a un jefe que es radicalmente distinto. Un verdadero líder, alguien inspirador, alguien que cree en el potencial del ser humano, alguien que valora a las personas. ¿Qué ocurre? Pues que la gente no responde. Porque se han acoplado, se han adaptado a eso. Y le llevó mucho tiempo, a pesar de que lo que ofrecía era mucho mejor, que esas personas entendieran que ellos podían cambiar porque el entorno había cambiado. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente llegamos a generar adicciones emocionales. Esto pasa, por ejemplo, con la nutrición. Hay personas que dicen, cuando he cambiado mi nutrición y por una más saludable según los parámetros habitualmente reconocidos, sabiendo que el tema de nutrición es un tema de extraordinaria complejidad, y resulta que como que me sienta mal. Claro, es que te has acostumbrado al otro, claro, a comer porquería. Y tu cuerpo ahora se siente tan confuso como te sientes tú. Si tú te mantienes en eso, aguantando esa nueva fase de adaptación, verás como al ofrecer algo mucho mejor que lo que había, tus células de repente empezarán a funcionar mejor y te encontrarás con más vitalidad, con más energía, con más alegría, con más claridad mental. Creemos que una célula
se adapta inmediatamente cuando le ofreces un entorno mejor. No es así. Los hábitos acaban determinando nuestro destino. Si quieres cambiar tu destino, tienes que cambiar tus hábitos. Cambiar un hábito no es nada fácil. Nada fácil. Porque está integrado incluso a nivel celular. O sea, no es una cosa solamente de cambiar una idea. Es que nuestras creencias, nuestras vivencias de certeza están a nivel molecular. Es decir, un cerebro, para que nos hagamos una idea, un cerebro de una persona que cree que es estúpida, es un cerebro que ha integrado esa estupidez y tiene bloqueados montones de circuitos cerebrales. Aunque esa persona sea súper inteligente, que lo es, seguro. Pues es el tremendo poder que tiene lo sutil en lo físico, el fondo en la forma. Cuando esa persona empieza a abrirse a que es mucho más que lo que ella cree que es, ese cerebro empieza a liberarse de la carga. Esto implica un hábito. ¿Qué he visto yo y cuál es la estrategia que publico y escribo? La única estrategia que yo he visto que funciona. Y mira que he dado vueltas. La primera es: tienes que ser consciente de lo que está en juego. Tienes que sentir algo que para mí hay dos palabras. Bueno, hay tres palabras de tremenda importancia. Y una de ellas, que es la que viene a cuento, es inspiración. Tienes que sentir la inspiración. La inspiración no es una idea bonita. La inspiración es el reconocimiento a nivel visceral de que hay algo en juego de extraordinaria importancia. Uno va a una conferencia y alguien dice, imagínate, es muy importante hacer ejercicio físico. Y tú dices, sí, voy a hacer ejercicio físico. Y tienes la idea de lo importante, pero no se ha movido en las entrañas. Mira, yo en una ocasión, y no lo digo para hablar de mí, lo digo para hablar del poder de la inspiración. Estaba yo hablando con un cirujano cardiovascular muy reconocido a nivel mundial, y se acercó un señor de corta estatura. Y me dijo, le quiero dar las gracias, doctor Alonso Puig. Digo, ¿por qué? Dice, porque yo pesaba 180 kilos. Y era un hombre de muy corta estatura. Y el cirujano cardíaco dijo, imposible. Dijo, sí. Y saca fotografías donde se ve claramente, imaginémonos un señor de muy corta estatura, 180 kilos, el volumen que tenía. Y ahora le veías, pero fit, hecho un pincelito. Y claro, eso no se puede hacer con nutrición. A ver, nutrición y ejercicio, pero llevaría una enormidad, coaches, personas, etc. Se había hecho cirugía bariátrica, es decir, cirugía para la obesidad. Pero fue algo que escuchó, en algo que dije, que no sé lo que dije, que le inspiró a nivel visceral. ¿Cuál es la diferencia de cuando te inspira a nivel visceral, de cuando te inspira a nivel puramente cognitivo? Cuando lo dices, cuando te inspira a nivel cognitivo, dices, esto sería bueno que lo hicieras. Qué bueno hacerlo. Cuando te inspira a nivel visceral, dices, esto, sí o sí. Te lo crees, ¿no? Claro, te lo crees. Entonces, de tal manera que este hombre, que lleva un montón de años con su obesidad mórbida, decidió hacerse la intervención. Otra persona. Entonces, hablo de esa inspiración a nivel profunda, que la puedes obtener en una conversación con un amigo, en una película, leyendo un libro, escuchando a lo mejor un podcast, pero reconoces que es esa porque te conmueve. Una vez que tienes la inspiración, ¿por qué está importante la inspiración? Porque es la energía. Es el carburante de tu coche. Si tú no tienes un carburante de calidad, ya me dirás tú dónde vas con ese coche. Si le metes una mezcla de alcohol, un poco de gasoil, un poquito de gasolina y un poquito de aceite de oliva, ¿a dónde vas? Tienes que meterle queroseno. Gasolina de aviación. Entonces ya tienes la inspiración. Pero claro, la inspiración, te pones en el coche, sales como un cohete, ¿a dónde? No. Segundo, tienes que tener una estrategia. La estrategia es clave. Una estrategia que sea sencilla. No decir, bueno, cuando tenga la cojo estrategia voy a darle vueltas. Que no. La estrategia son 4 cosas. Un mapa. No tienes que tener el mapa tridimensional, virtual, holográfico. Tienes que tener un mapita. Y luego, entrenamiento. ¿Por qué?
Porque el mapa te da una orientación, pero tú donde te vas a mover no es en el mapa, es en el territorio. Y el territorio lo que te va a dar es el conocimiento profundo de las cosas. El mapa te da una orientación para que no vayas tan perdido. Pero lo que verdaderamente te va a amueblar por dentro, te va a reinventar por dentro, es caminar por el territorio, es decir, la acción. Entonces, si tú tienes tu gasolina, tienes tu pequeño mapa de carreteras, tú ya te vas moviendo y aprendiendo el arte de la conducción. ¿Qué queremos? Queremos cambiar hábitos sin esfuerzo. Queremos cambiar hábitos. A mí no me interesa que me diga qué es lo que quiero, porque a mí dígame cómo lo hago. Pero si usted no tiene un qué y un por qué, todo cómo le sobra. Es como esa cita que es: quien no tiene un puerto a dónde ir, ninguna dirección es favorable, o algo así. Entonces, si no tenemos una inspiración, una visión, algo ilusionante, si no tenemos una estrategia, aunque sea sencilla, para ponernos en marcha, si lo que te permite el mapa es ponerte en marcha, pues si no tienes un mapa, la sensación de estar perdido es tan angustiosa que te bloqueas. Tienes un mapa, y entonces, como todo ser humano es inteligente y capaz de aprender, tú vas encontrando los recursos a medida que caminas. Los recursos no aparecen si no caminas. La estrategia lo que te da es la claridad de que hay un camino que se puede hacer. Es decir, no es un montón de fuegos artificiales, no, hay un plan que se puede seguir, un plan que tú ves que es accesible. No tiene que ser increíblemente sofisticado, ambicioso, accesible. Pero no esperes la motivación de la estrategia. Por eso cuando alguien me pregunta cómo hago esto, me está pidiendo la estrategia. Si no tiene un qué y un por qué, ningún mapa vale. Ninguno. Porque a nosotros lo que nos interesa son activar lo que yo llamo los 3 superpoderes. Es poderes que tiene el ser humano en su interior, pero que no se activan sin la inspiración en primer lugar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Personas que tienen proyectos dicen: ¿dónde encuentro la inspiración? Vamos a ver, la inspiración la tienes dentro de ti. Es pararte delante de una mesa, o con una mesa y con un folio y decir: vamos a ver, ¿qué quiero yo cambiar radicalmente de mi vida? ¿Cómo puedo llevar mi vida al siguiente nivel? Estoy angustiado porque no gano suficiente dinero y voy siempre con el agua al cuello. Entonces, tienes entonces, una vez que has definido, es que no tengo energía, no tengo vitalidad, voy arrastrando el cuerpo, no sé qué tal cual. Entonces, si en mi vida hubiera más ilusión, más energía, más entusiasmo, si mi cuerpo me transmitiera otro mensaje, entonces mi vida cambiaría radicalmente. Soy súper tímida, me cuesta hablar con otras personas, me cuesta tal. Si tuviera más arrojo, si tuviera más audacia, si tuviera más valentía, mi vida cambiaría radicalmente. Entonces, ya estás viendo aquello que cambiaría radicalmente tu vida. Esto no es, a ver, ¿qué mejoraría un poco mi vida? Es, ¿qué cambio radical quieres hacer en tu vida? Aquí estamos jugando fuerte. Aquí no estamos jugando blandito. Estamos jugando fuerte y por lo tanto tenemos que tener un lenguaje fuerte. No, bueno, pues prueba un poquito por aquí. Eso no es un lenguaje fuerte, eso es un lenguaje milonguero, mediocre y no corresponde a ningún ser humano. Entonces, una vez que sabes lo que quieres, dices: ¿quién ha sido relevante en este campo? ¿Quién ha conseguido hacer pasta, que es lo que me interesa? Y empiezas a leer, empiezas a intentar buscar gente que a lo mejor conozcas y que han hecho dinero y que tienen libertad financiera, y dices: oye, me gustaría hablar contigo, te quiero invitar a comer. No tienes que invitarle a un restaurante de 2 o 3 estrellas, le invitas a un sitio sencillo y desde la humildad, no desde a ver qué me vas a decir a mi listillo, que en el fondo has tenido suerte en la vida, le preguntas sobre cómo ha hecho eso. Que alguien quiere resolver temas mucho más de equilibrio personal. ¿Quién es una referencia en el mundo en equilibrio personal? ¿Quién? Y empiezas a indagar por ahí. Entonces vas alimentando esa chispita hasta que sea un fuego que te encienda el alma. Ahora, ¿qué queremos? Que me llueva la inspiración. A ver si este me inspira. Pero por favor, vamos a ser serios. Vamos a ser serios. Porque el problema cuando no somos serios es que va a venir cualquier cantamañanas. Te va a vender cualquier cosa diciendo: con esto encontrarás la inspiración definitiva en tu vida, y te lo vas a tragar. Vete a los que de verdad saben. Lee.
No pierdas tanto tiempo viendo cosas que a lo mejor no aportan nada a tu vida. Lee, infórmate, pregunta. En el campo que quieres libertad financiera, ¿quiénes son la gente que la ha conseguido? ¿Que quieres ser una persona más equilibrada? ¿Quién considero que está equilibrado? ¿Que quieres ser una persona que quiere montar algo extraordinario? ¿Qué está montando la gente extraordinaria? Y no pensar que el primero que habla diciéndote que tiene lo que tú buscas, realmente lo tiene. Porque muchas veces no es así. Walt Disney, un chico sencillo, con una visión, con una pasión, con una ilusión, antes de Mickey Mouse, pasó unas noches oscuras de bigotes. O sea, unas noches oscuras. Le quitaban sus proyectos, no sé cuántos tal, no valoraban sobre tal. Lo pasó fatal. ¿Qué es lo que hizo? No tiró la toalla. Es decir, seguía haciendo las cosas sintiéndose mal. ¿Cómo nos sentimos? No depende de nosotros. Yo un día me levanto y me siento el rey del mundo. Y otro día me levanto y me siento el más mísero del mundo, porque hay millones de dinámicas mentales que no entendemos. ¡Qué horror si nuestros sentimientos son los que están orientando nuestra vida! Tienen que ser nuestras decisiones. Es decir, yo me siento en este momento mal, imagínate que no es el caso, pero decido que voy a dar lo mejor de mí a pesar de cómo me siento. ¿Qué estoy mostrando? Que soy una persona libre. Somos seres humanos con dinámicas mentales complejas. Unos días sin saber por qué nos acostamos de cine y nos levantamos de pena, o nos acostamos de pena y nos levantamos de cine. Faltaría que eso vaya a controlar nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Que somos muy vaguetes y nos gusta lo facilón. Nos gusta levantarnos y sentirnos bien. Entonces, cuando tú estudias un poco la vida de grandes personajes, que han sido también extraordinarias personas, te das cuenta de los momentos tan difíciles que pasaron en su vida. Cuando lees cosas, por ejemplo, de Teresa de Calcuta, que todo el mundo la conozca, sea o no del mundo de la religión, decir que durante años no sintió esa conexión con el mundo del espíritu. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera dicho? Ese es un ser libre, porque vive de acuerdo a sus decisiones. Entonces queremos lo facilón, o sea, queremos alcanzar la fruta más jugosa, que está en el árbol más alto, dando 2 saltitos. No, pues tú vas dando saltitos, el día que te encuentras, el día que no, vas desarrollando la musculatura de las piernas, en uno de los saltos pues te has pegado al árbol y dices, anda, si yo puedo trepar. Al principio no puedes, te caes, te desesperas, pero dices, bueno, tengo que seguir dando saltitos porque veo que fortalezco los cuádriceps y puedo agarrarme mejor, imagínate, o los aductores al árbol. Y ya te vuelves a agarrar al árbol y subes unos metros más. Y al final llegas a la fruta. No es un camino fácil. No es un camino fácil. Es que queremos presentar a veces soluciones que son soluciones profundas y complejas como si fueran facilonas.